Jennifer Liceo Cedeño, de la Universidad Técnica de Manabí. El tema del cual estaré hablando es de las etapas del neurodesarrollo y sus posibles alteraciones. La primera etapa que se da es la de neurogénesis. Es donde empieza la proliferación. Se trata de un proceso en el que hay gran generación de células nerviosas. Aquí las células aún no se encuentran diferenciadas, por lo que gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por células glías radiales, siendo así que cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse según la información genética que contenga. La sinaptogénesis es la prolongación de anexos y dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, que es una sustancia química que atrae a los anexos, siendo así que las células se ramifican cuando llegan a su destino, realizando conexiones con otras células. Este proceso se termina desarrollando después del nacimiento del individuo. La apoptosis es el proceso donde se da una muerte neural programada y gracias a ello se conservan las mejores conexiones. Mielinización es la etapa donde se forman vainas de mielina que cubren los anexos y los protegen, ya que gracias a su ayuda se da la conducción nerviosa. Capa neuroepitelial, capa del manto y capa marginal. Esta es la pared del tubo neural que hace poco se ha creado. Consta de células neuroepitales que se extienden por todo el grueso durante la fase del surco neural. Después del cierre del tubo, estas células pasan a dividirse rápidamente, produciendo más células. Al cerrarse el tubo neural, las células neuroepiteliales empiezan a generar otro tipo de células que se caracterizan por tener un núcleo grande y redondo, con un necroplasma pálido y un núcleo oscuro, que se tratan de las células nerviosas primitivas. Placa base, placa alar, placa del techo y placa del suelo. En este proceso se da la elección continua del neuroblasto, siendo así que cada lado del tubo neural se observa un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos dorsales forman áreas sensitivas. También forman la placa del techo y la placa del suelo, actuando como vía para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Tipos de neuronas. Existen dos formas de clasificar a las neuronas, según su transmisión de impulsos nerviosos y según la función de impulsos nerviosos. En las neuronas de transmisión tenemos la presináptica. Es la que contiene el neurotransmisor y lo libera en espacio sináptico para que pueda poseer a otras neuronas. En cambio, las neuronas, según su función, son las que pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Por esto, se clasifican como neuronas sensoriales, que es la que envía información a los receptores sensoriales del sistema nervioso central. Otra de las neuronas que envía información son las motoras. Estas brindan información a los músculos esqueléticos para efectuar sus movimientos. El neurodesarrollo. Este se define como la secuencia ordenada y orquestada de cambios que experimenta nuestro sistema nervioso a lo largo de nuestra vida, dando lugar a la adquisición de nuevas y más complejas habilidades y funciones. El neurodesarrollo está basado en la plasticidad del sistema nervioso, la capacidad
biológica, dinámica e inherente del sistema nervioso central. Es capaz de soportar cambios adaptativos estructurales y funcionales. En respuesta a la demanda del ambiente afectivo, a las características del ambiente físico, la adversidad temprana y el estrés prenatal. Desarrollo cerebral temprano. El cerebro humano pasa por etapas críticas del desarrollo, desde el periodo embrionario hasta el fin de la edad preescolar. En este periodo, las neuronas nacen y migran hasta su ubicación final, formándose en redes y así dando paso a la formación de la sintonía final a través de la apoptosis, la poda sináptica y la mielinización. Una de las características más definitivas del ser humano es la expansión de la corteza prefrontal y de la corteza de la asociación parietal y temporal. Es en la que aparecen las áreas específicas del lenguaje. El primer cambio que se da es el cambio del desarrollo, que tiene lugar en el primer año de vida. Estos cambios son más dramáticos que los que ocurren en cualquier otra etapa de la vida humana. El cambio más notable es el cambio de forma, la capacidad del cuerpo y la complejidad del sistema nervioso central, siendo aquí donde se da la capacidad sensorial y las crecientes habilidades que dan sentido al comprender y dominar cosas en el mundo, al logro de la comunicación, el estilo personal y la formación de lazos sociales específicos. Aunque la estructura cerebral general se completa al nacer, el cerebro humano muestra cambios muy importantes en el desarrollo postnatal. Al año de vida, el cerebro ha triplicado su peso de nacimiento. Antes de los 7 años, el cerebro se habrá cuadriplicado, adquiriendo el 90% de su volumen adulto. Sin embargo, el remodelamiento de la sustancia gris y blanca continúan hasta la tercera década de vida, que es cuando se ha desarrollado por completo.